Gloria a Dios. Bienvenidos mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Que el Señor los guarde, que el Señor los cubra, hermanos. Vamos a dar inicio a este tiempo. Amén. Vamos a empezar este tiempo, hermanos, de la palabra. Vamos a meditar, hermano, y vamos a adorar. Vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que le invito, mi hermano, a que incline su corazón al Señor y vamos a orarle, mi hermano, y vamos a cantarle también un cántico al Señor. Amén. Cierre sus ojitos ahí. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este día tan hermoso que nos has regalado. Gracias, mi Dios amado. Padre bueno, Dios de misericordia, Padre glorioso, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder adorarte, de poder bendecirte, de poder estar, Señor, en las cosas eternas, Padre, así como hemos dado tiempo, así como hemos hecho, Señor, las cosas terrenas, Padre, así también, Padre, queremos dedicar, Señor, un tiempo, Padre, para poder adorarte, para poder bendecir tu nombre, Señor, para poder exaltarte, papá, en el nombre de Jesús. Hoy recibe nuestra adoración, hoy recibe, Señor, nuestra alabanza. Hoy háblanos tú, Señor, hoy guíanos tú. Hoy muéstranos más de ti, Señor, más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Padre misericordioso, Padre glorioso, Padre santo, Padre mío. Inclino mi corazón a ti, Señor, solo a ti, papá. Inclino mi ser a ti. Inclino a ti, Señor, amado. Incline su corazón delante del Señor, hermano. Incline su corazón al Señor. Incline su corazón, su alma. Y bendiga el nombre del Señor. Dígale, Padre, abro mi corazón a ti. Abro mi corazón a ti, Señor. En tu presencia, papá. En tu presencia quiero habitar. En tu presencia quiero estar todos los días de mi vida, Señor. En tu presencia, papá. Solo en tu presencia. Solo en tu presencia. Solo en tu presencia, Señor. En ti soy fuerte, dígale, papá. En ti tengo identidad, Señor. En ti tengo, Padre, paternidad, Señor. En ti tengo, mi Dios amado. Tú me levantas, tú me animas, Señor. Tú me llevas, bendito Dios de gloria. Tú me exhortas, tú me haces, Señor, caminar firmemente, papá. Oh, tú afirmas mis pies, Señor bendito. Tú me fortaleces. El Señor es mi fuerza. Él es mi fortaleza. Él es mi Dios, mi Padre celestial. No temeré mal alguno, decía el salmista David. No temeré mal alguno. El Señor está conmigo. No temeré mal alguno. Con mis labios he de alabarle. Con mi voz he de cantarle. Con mis manos he de bendecir al Señor, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios eterno, al Padre, a nuestro Dios. Por medio del sacrificio de Cristo, Señor, nos acercamos a ti. Por medio del sacrificio de Cristo, Señor, venimos a tu presencia, papá. Por medio del sacrificio. Hoy lávanos, Señor, hoy purifícanos. Gracias por el alimento, gracias por el vestido, gracias por el hogar, gracias por la casa, Señor, por la familia, papá. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Sé tú llevando paz a aquellos, Señor, que no te conocen, Padre, aquellos que están desesperados, aquellos que están, Señor, angustiados. Sé tú llevando paz, tu gozo, Señor, que te conozcan, que tu palabra llegue a sus corazones, Padre, aquellos hogares que están divididos. Oh Dios Todopoderoso, obra tú, papá, obra tú, Señor amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre bueno, gracias, Señor. Gracias por este día.
Gracias por esta oportunidad. Gracias, papá. Inclino mi corazón a ti. Hoy santifica mis manos. Dígale, Señor, santifica mi ser entero, papá, mi caminar. Purifícanos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Purifícanos, Señor amado. En el nombre de Jesús. Oh Padre. Padre glorioso. Padre mío. Padre. Dígale, Señor, vengo a ti. Vengo a ti, Señor. Vengo a ti, papá. Quiero más de ti. Inclina su corazón ahí donde está, hermano, y cántele al Señor, cántele. Eleve su voz, que no le importa, hermano, si le escuchan. Eleve su cántico, hermano, al Señor, a su Padre Celestial. Eleve su cántico. Dígale, vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Eleve su voz y dígale, vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dígale, dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Amén. Cántele. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor, dame, 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 dame más de ti. Bendito Señor, quiero más, dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor, 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 dígale, oh Padre, quiero más, quiero adorarte más, quiero conocerte más, quiero servirte más, Señor, dame, dame,
Quiero más de ti, papá. Humillo mi corazón. Ayer escuché tu voz. Hoy quiero volver a escucharte. Ayer escuché tu palabra, dígale. Hoy quiero volver a escucharte. Ayer tú me hablaste. Háblame hoy. Despierta mi alma. Despierta mi corazón. Despiértame con tu voz. Despierta mi alma con tus palabras, con tus consejos, Señor. Eleve su cántico ahí, mi hermano. No se quede fuera. Adórele al Señor. Este es un tiempo de adorar. Este es un tiempo de inclinar el corazón. Este es un tiempo de adorar, hermano. Inclina su corazón al Señor. No se quede fuera, no se quede mirando. No se distraiga. Adórele al Señor. Bendiga el nombre del Señor. Bendiga el nombre del Señor. Bendiga su nombre. Adore. Pan de vida es Cristo. Pan de vida es Él. Bienaventurado el que come de su palabra, no tendrá más sed. Pan de vida es Cristo. Pan de vida, su palabra es vida. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú tienes palabras. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Señor. Cubre nuestros hogares con tu presencia. Cubre nuestras casas, papá. Que todo espíritu inmundo sea apartado. Que todo enemigo sea apartado. Que toda tiniebla sea apartada en el nombre de Jesús. Que tu diestra poderosa, Señor, nos cubra. Que tu palabra, Señor, gobierne nuestros corazones, nuestros hogares. Que toda puerta abierta a los enemigos sea cerrada, Señor. Volvemos nuestros ojos a Cristo. Dígale, yo vuelvo mi mirada a Cristo. A tu palabra, Señor. A tu palabra, papá. En el nombre de Jesús. Que todo enemigo huya, Señor. Que haya libertad, Padre, en los hogares de tus hijos. Oh, Señor, gobierna tú. Oh, Padre mío. Volvemos el corazón a ti, Señor. Quiero beber del agua de vida. Quiero beber, Señor, de Cristo. Quiero comer del pan de vida. Quiero comer de Cristo. Oh, papá, en el nombre de Jesús. Llena mi casa de ti.
Sana toda enfermedad, Señor, por el poder de tu palabra, por el poder de tu presencia. Oh Señor, donde tú estás hay libertad y los enemigos huyen, Señor. Y tú sanas toda enfermedad, papá. Y tú rompes todo yugo, Señor, toda cadena, toda opresión, papá, y los enemigos huyen, Señor. Se esconden de tu presencia. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y todo enemigo huye en el nombre de Jesús. Toda tiniebla es apartada. Y la luz de Cristo resplandece en nuestros hogares, en nuestros corazones. Vuelvo mi corazón a ti, dígale, Señor, vuelvo mi corazón a ti. Vuelvo mi corazón a ti, dígale, papá. Oh Señor, reconozco mi pecado, reconozco, Señor, mi pecado en el nombre de Jesús. Reconozco, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. 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 El Señor es santo. Amén. Nuestros enemigos quedaron atrás. Él pelea por nosotros. Él pelea nuestras batallas. Amén. Diga amén. El Señor me guarda. El Señor escucha mi oración. El Señor tiene cuidado de mí. Amén. 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 Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ya no estamos solos, iglesia. El Señor va con nosotros. Solo procura volver tu corazón a Él. Iglesia, procura caminar en su palabra. No abandones sus mandamientos. No le des la espalda al Señor jamás. No le des la espalda a su palabra. No le des la espalda al Señor. Procura caminar en su palabra. Procura obedecer sus mandamientos, iglesia. Procura obedecer su palabra. El Señor está con nosotros. El Señor está contigo. El Señor está contigo, iglesia. Él va contigo. Él va contigo. Él va contigo. Amén. Mi casa es tuya, dígale, Señor. Mi casa es tuya. Mi casa es tuya. Mi casa es tuya. Mis hijos son tuyos. Mi esposa te pertenece, Señor. El esposo, dígale. Mi esposa te pertenece. La esposa, dígale, Señor, mi esposo te pertenece a ti. Aunque no sea creyente, aunque no te ha recibido en su corazón, dígale, Señor, mis hijos te pertenecen a ti.
Aunque no te hayan recibido en su corazón aún, yo sé, dígale, Señor, yo sé que tú tendrás misericordia y tú los alcanzarás, oh Padre. Te pertenecen a ti, Señor. Te pertenecen a ti. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo alabaremos al Señor. Amén. 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 Aleluya. Amén. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te alabo, Padre. Te alabo, Señor. Gracias te damos. Abro mi corazón, dígale, Señor, para que tu palabra se sienta. Que tu palabra se sienta, Señor. Me preparo, Señor, para recibir tu palabra. Tu palabra, papá. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Dígale, bendito sea el nombre de mi Dios. Bendito sea el nombre del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué gusto, hermano, poder bendecir al Señor juntos, poder adorar al Señor, poder, hermano, inclinar el corazón, inclinar una oración delante de Dios. Amén. Es bueno, hermano, que podamos adorar. Es bueno que podamos bendecir a Dios. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes, mis hermanos. Espero que se encuentren bien. Espero que estén bien. Que el Señor los guarde, hermano. Espero que la fe de cada uno de ustedes esté firme. Que su fe esté firme, hermano. Que nuestra fe esté firme. Y que podamos caminar hacia adelante, hermano, en las cosas del Señor, en la palabra del Señor. Amén. Qué gusto, hermanos, una vez más compartir con ustedes, mis hermanos. Ayer estuvimos hablando de la palabra, estuvimos compartiendo la palabra, ¿verdad? Estaban casi todos los que están hoy. Espero que perseveren, hermanos. Espero que perseveren, que no se detengan, que sigan creciendo, que echen raíces, que tomen muy en serio su preparación espiritual, que tomen en serio la palabra de Dios, muy en serio, más, hermano, que cualquier otra cosa que pudiéramos tomar en serio en esta tierra, hermano. Debemos tomar en serio la palabra de Dios. Es vital, hermano, es vida. La palabra de Dios es vida. Amén. Y hoy quiero, hermano, compartirles algo acerca de una pregunta que me hicieron ayer. Ayer también estuvimos respondiendo una pregunta de una persona que nos escribió, una hermana que nos escribió y nos hacía una pregunta, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a responder, hermano, a otra pregunta que nos hicieron. Quiero responder algunas preguntas, hermano. Quiero responder algunas preguntas. Que Dios nos dé el tiempo, hermano, para poder responder preguntas y también poder ir enseñando a la vez la palabra de Dios, poder ir predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchos temas de los que se pueden hablar, muchos temas de los que se pueden, hermano, enseñar en la palabra. La palabra de Dios es infinita. Podemos nosotros terminar nuestra vida dedicándola todas a tratar de entender toda la palabra de Dios, y la verdad es que no nos va a alcanzar la vida, hermano, para entender todo, porque la sabiduría de Dios es infinita, hermano. La sabiduría de Dios es infinita. Amén. Y de una parábola pueden salir muchísimas enseñanzas, hermano. Llevamos años predicando, por ejemplo, de la parábola del sembrador,
Y fíjese que ayer hablábamos algo, hermano, encontrábamos algo más acerca de la parábola del sembrador. Así es la sabiduría de Dios, hermano, y es hermoso poder entender la palabra de Dios. Amén. Y yo quisiera responder una pregunta. Déjeme, le leo aquí la pregunta, hermano. Quiero leerle la pregunta. Y quiero responder la pregunta que, que nos llegó ayer. Y les animo también a que si ustedes, hermano, quieren preguntar, si ustedes quieren hacer preguntas acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia, pues obviamente lo puedan hacer sus preguntas sin ningún recelo, sin ningún temor, hermano. Hagan sus preguntas, no hay problema, hermanos. Si podemos responder con la palabra, pues gloria a Dios, en buena hora. Amén. Fíjese, la pregunta que ayer nos hacían dice así el mensaje, dice, bendiciones, siervo del Señor, dice, Dios lo bendiga. Eh, Quisiera hacerle una pregunta, dice, ¿verdad? Eh, yo me uní, dice, a una persona, a mi cónyuge, dice, me uní a su pareja, dice, me uní a él. Yo soy cristiana, dice, pero él no es cristiano. Fíjese, él no es cristiano. Tenemos ya una niña y eh, quiero saber cómo, dice, cómo puedo hacer para ayudarle a mi pareja a que se acerque más a Dios. ¿Cómo puedo hacer para que mi pareja se acerque más a Dios? Dice, es muy difícil, oro mucho, dice, por él, oro mucho para que él también acepte al Señor, pero quiero ayudarle a comprender más del Señor. Yo quiero que él camine al igual que yo, dice. ¿Cómo puedo ayudarlo para que él vuelva su vida al Señor? Esa es la pregunta que nos hacían ayer. Y dando respuesta a esta pregunta, hermano, yo quiero que abramos nuestra Biblia en Primera de Corintios, ¿sí? Abramos nuestra Biblia en Primera de Corintios 7. Yo quiero que se dirija ahí. Abra su Biblia. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Me da mucho gusto, hermano, antes de nada, antes de leer, me da mucho gusto poder responder esta pregunta, hermanos. Y, y que ustedes también sepan y aprendan acerca de esto, porque yo creo que esta es una pregunta, hermano, donde varias personas se encuentran en la misma situación y quieren acercarse más a Dios ellos y también quieren que la persona con la que están viviendo y compartiendo su vida también conozcan más de Dios, ¿verdad? Así que no quisiera que alguien diga, eso no es para mí, yo no estoy pasando por eso, entonces mejor me voy y me desconecto nomás porque no me corresponde a mí. Eh, Mal haría, hermano, el cristiano que reaccione de esa manera, porque mire, si usted no está pasando esto, usted se va a encontrar con alguien que sí está pasando esto, y usted puede darle un consejo con la palabra de Dios, puede hablarle con la palabra de Dios, amén, a fin de ayudarle, amén. Pero vamos a leer la palabra de nuestro Dios.
déjeme poner la versión Reina Valera, que es la que usted tiene en su casa. Fíjese, dice Primera de Corintios 7, vamos a leer desde el 13, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Fíjese. Pero si el incrédulo se aparta, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos un momento y vamos a orar. Vamos a poner esto en las manos de Dios. Amén. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, y nos disponemos, Señor amado, a, a meditar en tu palabra. Te ruego, mi Dios, que seas tú guiándonos, que seas tú hablándonos, que seas tú, Señor, guiándonos, dándonos la sabiduría necesaria, papá. Ayúdanos tú, Padre, en el nombre de Jesús. Tómanos en tus manos, Señor. Pon tu palabra en nuestra boca. Pon tu palabra en nuestro corazón. Pon de nuevo en nosotros para poder hablar, Señor, de tu palabra, para poder enseñar tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús, gracias una vez más. Ayúdanos tú, Padre. Ayúdanos tú, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, primero que nada, hermano, esta es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. Aquí hay varias cosas que analizar. Primero, bueno, si usted es cristiano, tiene que, primera cosa, ¿verdad? Antes de todo, si nosotros somos cristianos, debemos tener mucho cuidado con quién vamos a unirnos o con quién vamos a casarnos, sería lo correcto. Entonces, eso es lo primero, porque eso es lo primero que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios nos enseña a no unirnos en yugo desigual. ¿Qué es yugo desigual? ¿Qué es unirse? ¿Qué es casarse en yugo desigual? Un noviazgo en yugo desigual, o un matrimonio en yugo desigual. Yugo desigual, hermano, es aquel que el uno quiere buscar a Dios y el otro no quiere buscar a Dios. El uno quiere honrar a Dios con su vida, con sus actitudes, y el otro no quiere honrar a Dios. El uno quiere hacer la voluntad de Dios y el otro no quiere hacer la voluntad de Dios, quiere hacer su propia voluntad. Eso es yugo desigual. Entonces, como primero que nada, antes de cualquier cosa, debemos tener mucho cuidado. Bueno, deben tener las personas que están solteras, las personas que aún no se han unido, las personas que se han quedado viudas, las personas que se han divorciado y hace muchos años atrás y quieren rehacer su vida, quieren volver a casarse. Primero deben tener en cuenta esto, hermano, porque yo quiero que usted entienda que lo que empieza mal termina mal, ¿sí? Lo que empieza bien termina bien. Yo quiero que usted también aprenda un principio bíblico. Dios bendice lo que Él aprueba. Dios cubre lo que Él aprueba. Dios no cubre, Dios no bendice lo que Él no aprueba. Entonces, si hay algo que nosotros sabemos que está bien y no lo hacemos, es pecado. Eso dice la palabra. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, primero que nada, si un joven o una jovencita saben que qué es lo correcto, saben que lo correcto es unirse, el joven cristiano o la joven cristiana saben que lo correcto es unirse o enamorarse, sería primero enamorarse ah, de una persona que tenga el mismo propósito, que es honrar a Dios, que es obedecer a Dios. Entonces, primero que nada,
Tenemos que tomar en cuenta eso, hermanos, porque no podemos nosotros conocer la palabra y conociendo la palabra, transgredir la palabra de Dios y pensar que vamos nosotros a ganarle a Dios y vamos nosotros a cambiar la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña, no unáis en yugo desigual, dice la palabra. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice Cristo, hermano. Dice la palabra de Dios. ¿Qué comunión tiene el agua dulce con el agua salada? ¿Qué comunión tiene el día con la noche? Dice, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros desobedecer. Entonces, primero que nada, lo primero que tendríamos que hacer es obedecer la palabra. La palabra de Dios dice no se unan. Entonces los que están solteros, los que están divorciados, los que están viudos, los que se quieren volver a casar, quieren rehacer su vida, hermano, tienen que tomar en cuenta ese principio. Si conocen la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, si usted no conocía la palabra de Dios, si usted no conocía la palabra y usted quiso, usted ya se casó, y ahí quiere acercarse a Dios, conocer a Dios, y resulta que ahí, ¿verdad? Y pongamos el ejemplo, la esposa ya se casó, tuvo su familia y todo, pero conoce a la palabra de Dios y quiere acercarse más a Dios, pero su esposo no quiere acercarse a Dios. Eso es diferente, eso es muy diferente, ¿sí? Y eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de aquellos que ya conocieron a Dios cuando ya estaban casados, o cuando ya estaban unidos, o cuando ya estaban, hermano, formando una familia, ya tenían hijos de por medio. Entonces ahí la situación es muy diferente, ¿sí? Entonces, eh, primera cosa que yo tendría que responder a esta pregunta es, primero, ¿hay algo de que arrepentirse? Claro que sí, hay algo de que arrepentirse. Hay algo de que pedir perdón a Dios, porque habiendo conocido la palabra y desobedecer la palabra, ¿verdad? Eso se llama pecado, no solo pecado, se llama transgredir la palabra de Dios. Y por eso muchas veces tenemos que pagar la consecuencia de nuestros actos, ¿verdad? Pero Dios es misericordioso a pesar de todo, Dios es misericordioso, pero Dios quiere, hermano, evitarnos ese tipo de sufrimientos. Por eso Dios envía su palabra y nos dice, no se unan en yugo desigual, no se unan, ¿verdad? No se enamoren siquiera de alguien que no quiere seguir el mismo camino del cristiano. Entonces, incluso fíjese que hay muchos cristianos dentro de la iglesia, no porque dice que es cristiano ya es yugo desigual, no, hay muchos cristianos que dentro de la misma iglesia no quieren buscar a Dios, no les interesa. Eso también es yugo desigual, ¿sí? Eso también es yugo desigual. Entonces, primera cosa, hay algo de que arrepentirse, hay algo de que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Entonces tendríamos que, o la persona tendría que primeramente pedirle perdón a Dios, porque la desobediencia no se cubre con casarse. O sea, la fornicación, el adulterio no se quitan, o Dios no lo perdona solo porque fuimos y firmamos un papel y ahora nos casamos y ahora sí ya estamos bien delante de Dios, entonces ya no hay nada de que arrepentirse. No, sí hay de que arrepentirse. ¿Por qué? Porque se desobedeció la palabra anteriormente. Entonces hay que pedir perdón a Dios. Y eso es sencillo, hermano, es lo más sencillo. Doblar las rodillas, cerrar, inclinar el corazón a Dios, cerrar los ojitos y pedirle, Señor, perdóname porque desobedecí tu palabra. Sabía que no debía hacerlo y lo hice. Perdóname, Señor. Ten misericordia de mí, ¿verdad? Y Dios es bueno, hermano, para perdonar. Dios es misericordioso, pero muchas veces tenemos que pagar la consecuencia de nuestras decisiones. Y eso sí Dios no lo va a quitar. Las consecuencias muchas veces tenemos que pasarlas, ¿sí? Y ahí nos toca sufrir por haber desobedecido. No porque Dios nos esté castigando, sino por la consecuencia de nuestras decisiones, que es muy diferente. Es muy diferente que Dios te esté tratando y es muy diferente que estemos pagando la consecuencia de nuestras malas decisiones. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Entonces, eso hay que entender. Pero Dios es misericordioso. Y si le pides perdón a Dios y te arrepientes, el Señor te va a perdonar. Y si lo haces de corazón, el Señor se olvida, borra ese pecado, hermano. Lo borra.
del libro de las obras de los hombres. Entonces, como primera cosa eso. Como segunda cosa, ¿cómo puedo yo ayudar a mi pareja? Dice que es inconverso, para que él se acerque más a Dios. Primero yo le doy gracias a Dios porque esta persona se está acercando más a Dios. Esta mujer quiere conocer más de Dios, aunque fue cristiana, es cristiana, pero estaba apartada de Dios. Ahora se ha acercado nuevamente a las cosas de Dios y quiere agradar a Dios, pero no solo ella quiere agradar a Dios, quiere que su esposo también o su pareja también agrade a Dios, ¿verdad? Pero quiere ayudarle a conocer más de Dios. Bueno, ¿cómo puede la esposa o el esposo creyente ayudar a la esposa o al esposo inconverso? ¿Cómo puede? La palabra de Dios lo dice de una sola manera, y es con el buen ejemplo. Esa es la única manera en la que tú puedes ayudarle a tu esposo o esposa inconversa o inconverso a acercarse más a Dios, con nuestra buena conducta. No solo los inconversos, también los cristianos, porque déjeme decirle algo, hermano, nosotros podemos ser una familia cristiana, esposo y esposa cristiana, pero dar mal ejemplo de la palabra, dar mal ejemplo del cristianismo, y eso va a provocar también en el cónyuge, va a provocar, hermano, un desánimo. No solo en el cónyuge, también en los hijos provoca desánimo. Le pongo un ejemplo. Si yo como pastor estoy predicando la palabra, me estoy conectando, pero acabo de conectarme y hermano, alguien me hace tener coraje y empiezo a gritar, empiezo a hablar malas palabras, empiezo a maldecir, pero acá en la cámara, digamos, estoy así, todo bonito, bendiciendo, alabando a Dios, ¿verdad? Entonces, si yo me comportara de esa manera, entonces yo estaría dando mal ejemplo a mis hijos, a mi esposa, de la palabra de Dios, estaría yo dando un mal ejemplo y, hermano, eso haría que ellos se desanimen de la palabra. Déjeme decirle una cosa. Los padres, hablando de la formación de los hijos en Cristo, en la palabra, los padres podemos animar o desanimar a nuestros hijos. Nosotros podemos ser los responsables de presentarles el Evangelio de Cristo como algo muy hermoso, muy precioso, o podemos ser los responsables de apartarlos completamente de Cristo. ¿Cómo? Con nuestro mal ejemplo, con nuestra mala conducta. Es por eso necesario entender esto. Diga conmigo, yo tengo que vivir. Repítalo ahí donde está, mi hermano. No tenga vergüenza, no tenga pena. Yo tengo que vivir de tal manera, entendiendo que Dios tiene sus ojos puestos en mí todo el tiempo. Amén. Debemos vivir de tal manera que entendamos que toda palabrita que sale de nuestra boca se escribe en los cielos. Y por eso seremos juzgados. Eso lo enseña el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Lo hablamos, lo volveremos a hablar en otra ocasión. No solo eso, toda actitud que nosotros tenemos, todo lo que hacemos, todas las cosas, todas las obras son escritas en el libro de las obras de los hombres. Dice Apocalipsis que todos se pararon frente al trono y fueron abiertos los libros de las obras de los hombres. Y fue abierto el libro de la vida también. Entonces, en el libro de las obras se escriben todas las cosas que hacemos. Pero mire qué misericordioso es el Señor cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón, son borrados nuestros pecados. Son borrados los pecados. Sí, hermano. Así de grande es la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo puedo ayudar yo, respondiendo a la pregunta, a mi esposa o a mi esposo, a su pareja, a acercarse más a Dios? Pues con su buena conducta. Y ahí es donde, hermano, podemos fallar. Ahí es donde podemos fallar. Usted tiene que meditar en eso. Su conducta está animando a los demás a acercarse a Dios o está desanimando a los demás, a su esposo, a su pareja, a sus hijos. Los está desanimando de acercarse a Dios. ¿Mm? Es nuestra conducta. Ahora, obviamente no somos perfectos.
es verdad, no somos, pero debemos tratar de obedecer la palabra de Dios. Hermano, debemos tratar. Y si hablamos de ser buen ejemplo, ¿verdad? A la persona que nos hizo esta pregunta, el primer buen ejemplo que tenemos que dar es ponernos en orden. Obviamente tendrían que casarse, tendrían que ponerse en orden. Obviamente ahorita estamos en esta situación de la pandemia y de todo eso, eh, pero más aún así debe proponerse que apenas pase todo esto y debe decirle al Señor y hacer un compromiso con el Señor, hacer un compromiso con Dios y decirle, Señor, dame la oportunidad de poder ponerme en orden para dar un buen ejemplo de tu palabra y apenas pase esto, fíjese, debiera ser un compromiso serio, serio. No, no de eso de que ya está bien, ya me voy a casar y pasan 3 años más y nada, hermano. No, no, y ahora sí, pasan, sí, ya después se acostumbra y no se casa nada, hermano. Entonces tiene que ser un compromiso serio. Y en ese compromiso serio, ¿verdad? Señor, apenas pase todo esto, yo me voy a poner en orden. ¿Por qué? Porque quiero dar buen ejemplo de tu palabra. Así, así debe ganar la esposa o el esposo inconverso a su esposa, o el creyente al inconverso. El creyente o la creyente a su esposo inconverso, que todavía no ha creído, con su buena conducta, con su buen ejemplo. Volvamos nuevamente a lo que dice el apóstol Pablo. Fíjese, si el esposo inconverso, si el esposo creyente, ¿verdad? O la esposa creyente, dice, ¿verdad? Si el esposo inconverso consiente en vivir, esto es muy importante, esta parte es importante. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, no es algo que yo lo estoy estableciendo, hermano, yo sencillamente le estoy enseñando y le estoy mostrando lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. No es algo que yo me esté inventando. Fíjese lo que dice en 1 Corintios 7:13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone, no lo abandone. Había un problema en la iglesia de los Corintios, había un problema, que algunos estaban creyendo en el mensaje de Cristo y como tenían un cónyuge, un esposo o una esposa que no eran cristianos, entonces ellos decían, ¿y ahora cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a abandonar? ¿Nos debemos divorciar? ¿Debemos dejar ahí porque yo soy cristiano y él no es soy cristiana y él no es cristiano, entonces me debo divorciar? Entonces el apóstol Pablo dice, no, y fíjese que esa era una de las preguntas que le hacían al apóstol Pablo. La gente escribía, los hermanos de la iglesia escribían algunas preguntas al apóstol Pablo y el apóstol Pablo les iba respondiendo todas esas preguntas. Y algo que establece el apóstol Pablo es que si la creyente tiene un esposo que no es creyente, pero el esposo quiere vivir con ella, quiere vivir con su esposa creyente, la ama mucho y no quiere abandonarla, no quiere dejarla, sabe que ella está acercándose más a Dios, aunque él no quiera acercarse todavía más a Dios, pero no le impide que se acerque ella a Dios, ¿verdad? Es la decisión, ella quiere conocer más a Dios, no es que se va a cambiar de religión, quiere acercarse más a Dios. Entonces, no lo abandone, dice, no deberían divorciarse, no deberían separarse, sino que más bien la esposa creyente debería ganar a su esposo con su buena conducta. El esposo no creyente debiera ver a su esposa, ¿verdad? Y fijarse y ver cómo ha cambiado. Antes le trataba mal, ahora le trata con cariño. Antes, hermano, le gritaba mucho, era muy escandalosa, se enojaba demasiado.
ahora está más calmada. Había alguna hermana de la iglesia, ¿verdad? Donde pastoreo por la gracia de Dios. Había una hermana que llegaba a la iglesia y el esposo le llegaba a dejar en la iglesia. El esposo iba con ella y le dejaba en la puerta de la iglesia. Y me sorprendía a mí. Y un día yo le pregunté y le dije a mi hermana, Dios me la bendiga, le digo, ¿y su esposito por qué no entra? Le digo. Dice, lo que pasa es que todavía no se ha decidido, dice, pero él me apoya en que en que yo venga a la iglesia, dice. Porque fíjese lo que decía el esposo, le decía a ella, le decía, mi amor le decía, anda a la iglesia, porque cada vez que te vas a la iglesia y regresas de la iglesia, le decía, regresas con ánimo, regresas calmada, regresas despejada tu mente, decía, regresas con otra actitud, regresas con otra forma de ser, le dice, ¿verdad? Entonces anda a la iglesia. Y él mismo la iba a dejar en la iglesia, porque él estaba viendo que el que su esposa vaya a la iglesia le estaba haciendo bien, le estaba ayudando en su carácter, en su forma de reaccionar en los problemas. Entonces le decía, vaya a la iglesia. Y él le iba a dejar en la iglesia. Yo le decía, hermana, tiene que orar para que su esposo de a poco vaya también él creyendo y debe predicarle la palabra de Dios. Y decía, amén. Pero sabe que el esposo no se oponía a que ella busque a Dios, sino que él iba a dejarle en la iglesia. Y en cierta forma, hermano, eso es algo bueno, porque sabe que la gente que no conoce a Dios debe ver a los cristianos y debe darse cuenta de que algo está cambiando en la vida del cristiano, de que algo es diferente en el cristiano, de que el cristiano no es igual, ¿verdad? No reacciona de la misma manera, no debiera hablar de la misma forma, no debiera gritar de la misma manera, no debiera, aunque no somos perfectos, pero debiera haber algo diferente. Algo, algo, hermano, aunque sea un poquito, pero tiene que haber algo diferente. Pues si no, entonces, ¿qué sentido tiene, hermano? Pero gloria a Dios, hermano, y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Amen a sus esposos. Esposas creyentes, amen a sus esposos inconversos. No se divorcien de ellos. Enséñenles más bien, ayúdenles a obedecer la palabra de Dios. Encamínenlos en obediencia de la palabra. Den buen ejemplo de cristianas y de cristianos. Y si falla, hermana, no se desespere, no se preocupe, vuélvalo a intentar una vez más. Y si vuelve a fallar, vuélvalo a intentar otra vez. Pero obedezca la palabra, trate de obedecer la palabra, de buen ejemplo. Entonces fíjese lo que está diciendo. Lo mismo el esposo, si el esposo tiene una esposa inconversa, el esposo creyente, no se separe, sino que viva con ella. Y aquí viene algo hermoso. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, que la esposa creyente, la esposa que cree en la palabra, que cree en Cristo, santifica a su esposo no creyente. Mire lo que dice. Esto es hermosísimo, hermano. Por causa de la mujer que cree, su esposo es santificado. Ahora, esta palabra santificado, ¿qué significa? Significa que los pecados de él son borrados. ¿Se estará refiriendo a ese tipo de santidad? No, no se está refiriendo a eso, porque la palabra santo en la Biblia significa apartado. Apartado. Déjeme enseñarle esto, hermano. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la esposa creyente aparta a su esposo para Cristo, lo aparta para Dios. Así de hermoso es esto, que el Señor toma muy en cuenta las oraciones de las esposas o de los esposos creyentes por sus esposas o esposos no creyentes. Y en algún momento Dios va a obrar de tal manera
que Dios va a tocar el corazón de ellos o de ellas para que ellas se acerquen a la palabra de Dios. Esa es una de las promesas de Dios. Esa es una de sus promesas. Tarde que temprano, pueden pasar un año, puede pasar 5 años o puede pasar 20 años, pero sabe que ese día va a llegar. Va a llegar ese día. Va a llegar ese día, hermano. Va a llegar ese día. Entonces, son cosas, hermano, que el apóstol Pablo está enseñando. Y esto es tan hermoso que incluso dice que la esposa o el esposo creyente santifican a los hijos también. Aunque los hijos, hermanos, no sean creyentes, los santifica. Nuevamente, ¿qué quiere decir santificar? Los separa para Dios. O sea que ya no son, hermano, nuestros hijos o los hijos de los matrimonios que son creyente y no creyente, ya no son, fíjese qué palabra ocupa aquí. Déjeme el encuentro nuevamente. El marido, dice en el 13, porque el marido incrédulo santificado y la mujer por el marido. En el 14 dice, ¿verdad? Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, dice. Mire, esto es algo serio. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, dice, ¿no es cierto? Pero por causa del creyente o de la creyente, los hijos son santificados, son separados para Dios. Y sabe que Dios se acuerda de ellos. Dios se acuerda. Y en algún momento ellos van a creer también en la palabra. ¿Por qué? Por amor a los creyentes. Dios obra de esa manera, hermano. Entonces es tan hermoso y tan bonito perseverar. Aunque mire, usted, esposa, parezca que su esposo no va a cambiar nunca. Parezca que, ay Señor, y ahora, pero es que no, es que persevere, de buen ejemplo. Si está viviendo en unión libre, cásese. Póngase en orden delante de Dios. Póngase en orden delante del Señor. ¿Verdad? Si el esposo consiente, si el esposo no la abandona, porque el esposo, he visto casos donde el esposo le dice, no, escoge, le dice, entre Dios, entre la palabra de Dios y yo, le dice, he visto esos casos, donde el esposo le dice, tienes que escoger o Dios o yo. Fíjese, de faltos de entendimiento muchas veces somos los seres humanos. Escoge entre Dios y yo. Si tú quieres seguir a Dios, olvídate de mí. ¿Qué haría en ese caso? Si el esposo o la esposa le dicen, sabes que si tú quieres seguir a Dios, anda solo, yo no quiero saber nada y olvídate de mí. Ay, Dios bendito, es una decisión muy difícil. Es una decisión muy difícil. Y yo sé que algunos tal vez no pueden estar de acuerdo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si el esposo inconverso consiente en vivir con su esposa creyente, si no se opone, si no la abandona, no se separe. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Fíjese lo que dice. Estamos justo en el 15, en 1 Corintios 7, 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Mire, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado el Señor. A paz nos ha llamado Dios. Entonces, escoge entre Dios y yo. Si tú quieres ir con tu Dios, anda con tu Dios. Yo no quiero saber nada. Y aparte de eso se va, la abandona. Bueno, queda libre, prácticamente quedaría libre. Es una forma de manipular, es una forma digamos, de esclavizar eso.
porque algún esposo puede tener actitudes o cosas que no quiere cambiar, que no quiere dejar, y sabe que el camino que su esposa está siguiendo, el camino de la palabra, le obliga a él a cambiar sus actitudes, a, a dejar muchas cosas. Entre esas cosas puede ser el adulterio, puede ser, hermano, la pornografía, puede ser, hermano, el desorden sexual, puede ser el alcohol, muchas cosas. Y, y como él sabe que su esposa está siguiendo ese camino y le obliga a eso a él cambiar, entonces él se opone a todo eso. No, no quiero saber nada. No quiero, no solo que no quiero, te prohíbo que vayas allá, te prohíbo que busques a Dios, te prohíbo que ores en la casa, te prohíbo que hagas eso, te prohíbo, o si no le prohíbe, por lo menos se enoja cuando ora, se enoja cuando lee la Biblia. Y quiere separarse y le dice, escoge entre Dios y yo. ¿Sabe qué, hermana o hermano? Ah, Jamás usted puede escoger entre Dios y un hombre, jamás, jamás. Hubo una mujer, una buena amiga mía, que me contaba y me decía, dice, un día, ella decía así, un día mi esposo me abandonó, dijo, me abandonó. Y se fue, dice, me dejó por otra mujer, decía esta amiga, me dejó por otra mujer y me engañó, dice, se fue. Y después se arrepintió, todo pidió perdón y dijo, perdóname. Le golpeaba, le trataba mal. Y después quiso volver él, quiso volver. Ella estuvo dispuesta a volver. Incluso siguieron un curso de consejería matrimonial. Siguieron consejería matrimonial. Y todo estaba bonito, todo estaba bien, pero sabe que un día, en medio ya de estar 2 meses en ese curso matrimonial, él, el esposo inconverso, le dijo, mira, yo regreso contigo, le dijo él a ella, yo regreso contigo si tú renuncias a tu Dios. Así le dijo, si tú renuncias a tu Dios, yo regreso contigo. Si tú dejas, él decía así, aunque con palabras groseras lo decía, si tú dejas esa tontería, le decía, de la Biblia y de la iglesia y de Dios, si tú dejas eso, le decía, yo regreso contigo. Pero si tú no dejas eso, yo no voy a regresar nunca contigo, le dije. Y esta hermana me contaba y me decía, ay, dice, yo tuve que tomar una decisión, dijo ella. Qué difícil, hermano. Yo aprendo mucho, muchas veces de ese tipo de siervos y siervas de Dios. Y ella le contestó lo siguiente, ella me lo dijo. Digo, yo le dije, jamás voy a cambiar a mi Cristo por un hombre. Jamás, dijo, jamás. Y ella le dijo así al ex esposo, le dijo, mira, yo viví contigo 15 años, le dijo. Y esos 15 años tú me humillaste, me trataste como quiera, hiciste lo que quisiste, me engañaste, hiciste muchas cosas. Y de todo eso estoy dispuesta a perdonarte, le dijo. Estoy dispuesta a perdonarte de todo. Y te he perdonado ya, le dijo. Pero jamás me pidas que escoja entre Dios y tú. Porque si me pones a escoger entre Dios y tú, le dijo, yo escojo a Dios, escojo a Cristo. Porque en 3 años Cristo me ha dado, me ha levantado, me ha fortalecido, me ha hecho volver a vivir, dice ella. Dios y su palabra me han hecho volver a la vida nuevamente. Y ahora soy gozosa, no vivo con miedo, no vivo con temor. Estoy plena, estoy gozosa, decía ella. Entonces ella decía, si me pones a escoger, escojo a Cristo. Entonces él le dijo, quédate con tu Dios, quédate con tu Cristo. Chao. Y ella me contaba así. Yo me sorprendía cuando le escuchaba hablar. Me sorprendía. ¿Sabe que un día Jesús dijo, el que ama más, padre, madre, hermanos,
posesiones. El que ama más de eso que a mí no es apto para entrar al reino de los cielos. Y cuando yo vi a esa mujer decir esas palabras, inmediatamente me acordé de ese texto bíblico. Y yo dije, wow, en verdad, ama a Dios. En verdad ha conocido al Señor. En verdad. Ay, hermano. Hay personas que si el esposo le dice, no leas la Biblia, no leen la Biblia. Y escúcheme, no estoy diciendo que usted se rebele, que usted grite, que usted da... No, por eso la buena conducta primero. Pero hay personas que si el esposo le prohíbe buscar a Dios, no buscan a Dios. Hay personas que dicen, no, es que para que mi esposo no se disguste, no voy a la iglesia, no oro, no leo la Biblia en la casa. Y Jesús lo dijo, el que ama más a papá, mamá, hermanos, más que a mí, dijo Jesús, no está listo para entrar en el reino de los cielos. Cuando yo escuché a esta mujer, hermano, se me fueron las lágrimas. Y lloré, hermano, un momento, se me fueron las lágrimas. Porque sabe que es una mujer muy valiente, y sirve al Señor con gozo, con alegría. Y ella me decía, no estoy sola, Cristo está conmigo. Wow, hermano, qué fe. ¿Sabe que Jesús dijo? Vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y cuando decía esos muchos, vendrán muchos, se estaba refiriendo a la gente de todo el mundo que no va a estar dispuesta a apartarse de Cristo por alguien, por nada ni por nadie, no, que van a caminar con el Señor fielmente toda su vida. Y aunque fallen, van a volver a intentarlo una vez más. Y aunque tropiecen, van a volverlo a intentar otra vez, hermano. Esa es la gente que Jesús dijo, vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob, con los patriarcas, porque alcanzaron fe. Entonces, qué hermoso es eso, hermano, que la mejor manera de poder ayudar al esposo o a la esposa en conversa, como ya le dije, es la buena conducta, es el buen testimonio. Para finalizar, yo quiero leer lo que dice la carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro 3:1. Y fíjese lo que dice, para finalizar quiero leer este texto bíblico. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar su buena conducta, su buen testimonio, ¿no es cierto? Su actitud, dice, ¿sí? Entonces, siempre y cuando el esposo no se oponga a que la esposa busque a Dios, hermano, la esposa no va a divorciarse, no va a separarse. La esposa no se va a divorciar jamás. Si el esposo la quiere abandonar es otra cosa. O la esposa lo quiere abandonar. Pero ¿cómo nos ganamos a nuestra familia para Cristo? Con nuestra buena conducta. Tratemos de obedecer la palabra de Dios. Tratemos de vivir en la palabra de Dios. El que está en unión libre, cásese. Y cuando se vaya a casar, dígale a su cónyuge, a su pareja, dígale inconverso o inconversa, dígale, mira, casémonos porque a Dios le agrada que vivamos en orden. Casémonos. Y cada cosa que usted vaya haciendo, usted tiene que explicarle por qué lo hace. Esto lo hacemos porque es agradable a Dios. Esto lo hacemos porque Dios lo ordena en su palabra.
a fin de que su esposo o la esposa inconverso vayan relacionando todo. Ah, es Dios el que dice eso. Y le van a decir, ¿dónde está eso? Usted coja la Biblia, mira, ven a leer conmigo, aquí está. Aquí dice, los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Los adúlteros no... Ah, entonces vamos a casarnos. ¿Por qué? Porque sabes que yo quiero que tú y yo entremos al reino de los cielos. Vamos a obedecer la palabra. Vamos a creer en la palabra. Amén. Usted no le va a decir de la noche a la mañana, yo quiero que ores 1 hora. Yo quiero que vayas a la iglesia y dances en la iglesia. No, solo con su buena conducta. Y háblele cuando pueda, háblele en toda oportunidad, háblele de la palabra, háblele de Cristo. Y así como aquella mujer que su esposo veía que cuando su esposa iba a la iglesia tenía una actitud diferente, cuando buscaba a Dios tenía una actitud diferente. Asimismo nuestra familia vea que en Cristo nosotros somos diferentes y que no es apariencia, sino que es verdad, verdad, hermano. Amén. Espero haber podido contestar la pregunta que nos planteó nuestra hermana y le animo a que pregunten. Envíenme sus correos, envíen preguntas, envíen, mis hermanos, sus inquietudes. No vamos a dar nombres, nada, solo vamos a responder con la palabra de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestra cabecita, incline su cabecita y vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús, una vez más. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu buena voluntad para con nosotros, papá. Gracias por darnos tu ayuda, por darnos tu consejo, tu guianza. Tu palabra es hermosa, Señor, tu palabra es recta, tu palabra es limpia. Padre, somos nosotros los que necesitamos enderezarnos, Señor, rectificar lo que hicimos mal. Padre, pero solos no podemos. Es a través de tu palabra, es a través de Cristo, Señor, es a través de tu Santo Espíritu. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos. Dígale que tu Santo Espíritu me cubra, que tu Santo Espíritu me guíe, que tu Santo Espíritu, Señor, me llene, Señor, que tu palabra, Padre, llene todo vacío en mí, llene todo vacío, Señor, en mi corazón, en mi mente. Que cada día yo pueda comer, Señor, del pan de vida, que cada día pueda aprender de Cristo y que pueda reflejar a Cristo en mi matrimonio, en mi casa, en mis hijos, Señor, en mi vida. Ayúdanos, tú toma mi matrimonio, dígale, toma mi relación, toma mi noviazgo en tus manos, papá. Y aparta a mis hijos, dígale, Señor, guarda a mis hijos, guárdalos, Señor, de toda acechanza del enemigo, Padre. Guárdales, papá. Ayúdales, dígale, Señor, pongo a mis hijos en tus manos. Ayúdales, Padre. Ayúdales. Mira, Padre, te pido, oro por aquellos jóvenes cristianos, aquellos jóvenes que han conocido tu palabra, aquellos que saben, Señor, lo que es bueno y lo que es malo. Y aún así, Señor, han decidido unirse en yugo desigual. Te pido por ellos. Ten misericordia, Padre. Que tu palabra se haga vida en ellos. Vuélvelos, Señor, a tu camino, a tu palabra, a la obediencia. Pues tú bendices lo que apruebas. Tú cubres lo que apruebas, papá. Ten misericordia de estos jóvenes. Y que más jóvenes te conozcan. Y que más personas se arrepientan y te busquen. Y que aquellos que te están buscando te busquen más. Y aquellos que te conozcan más. En el nombre de Jesús. Cubre el Señor a los jóvenes. Cubre los esposos. Ten misericordia también de las mujeres divorciadas, de las mujeres viudas, de los varones divorciados, viudos, que quieren rehacer su vida, quieren volver a casarse.
volver a tener, Señor, una relación. Padre, guárdalos de todo tropiezo. Pon en ellos un corazón limpio. Tu palabra en sus mentes y en sus corazones. Padre, para que ellos puedan volver a formar una familia en temor de Dios, en temor de tu palabra. Guárdalos del maligno, Señor. Te pido por todos mis hermanos. Guárdalos del maligno. Guárdalos, Padre. Guárdalos, Señor. En el nombre de Jesús. Y cierra toda puerta, Señor. Cierra toda puerta. Padre, que no les convenga. Y tú abres las puertas, Señor, que sean de bendición para tus hijos. En el nombre de Jesús. Rompe toda relación, Señor, nociva, todo noviazgo nocivo, todo noviazgo, Señor, Padre, que está caminando, Señor, al desorden sexual, a la fornicación, al adulterio, papá. Rompe todas esas relaciones y vuélvelos a ti, Señor, que se arrepientan, que te busquen, Señor, que puedan caminar en orden y cuando formen sus familias lo hagan en orden, Señor, en tu palabra, Padre, para que disfruten de tu bendición, del gozo, de la abundancia, Señor, que hay en ti. El Señor es fiel con los que son fieles, iglesia. Misericordioso con los misericordiosos. Pero al tramposo, dice su palabra, el Señor lo trata de la misma manera. Amén. Por eso es necesario obedecer su palabra. En tus manos nos ponemos, papá. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias, papá. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Espero haber contestado la pregunta, hermano, de la mejor manera. Y espero que la palabra de Dios se siembre en sus corazones. Amén. Esperamos sus preguntas. Esperamos, hermanos, sus mensajes. Que Dios nos los bendiga. Que Dios los guarde, hermanos. No se olviden. Sean ejemplo con su buena conducta, hermanos. Amén. Que el Señor esté con ustedes, mis hermanos. Nos vemos el día miércoles, si Dios permite, si el Señor lo permite, hermanos. Perseveren en la palabra. Que Dios nos los bendiga. Hasta luego, hermanos. Bendiciones.